Cristo, que haya en nosotros tu sentir. Oh Cristo, siervo humilde, te despojaste de tu gloria, te humillaste en obediencia hasta la cruz. Como la semilla que cae a la tierra y muere, el fruto de tu alma nos justificó ante el Padre. Como la semilla que cae a la tierra
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a glória, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a glória, ao que está sentado
volvernos a encontrar, ¿sí? En este tiempo que hemos llamado las victorias de un discípulo, ¿sí? Que es el discipulado que esta casa tiene, ¿sí? Y que hemos venido durante todo el año trabajando en distintas temáticas y el Señor nos ha ido llevando por este camino donde quiere que nos podamos desarrollar como sus verdaderos discípulos. Amén. Esta tarde esta noche me acompaña Ana. Hola, sean bienvenidos. Es un placer estar nuevamente compartiendo sobre todo este tema que ahora. Y lo bueno de todo esto, y antes de comenzar, es que podamos tomarnos un tiempito para poder presentarnos delante del Señor. Siempre es importante poder aquietar nuestras aguas, poder entrar en un ámbito donde estemos receptivos a lo que el Señor nos quiere decir. Así que si Ana nos guías. Bueno, por supuesto. Vamos a iniciar, como dice Pablo, orándole al Padre para que esta palabra que hoy, Señor, nos hace compartir, llegue, como dijo, y fructifique nuestras vidas y podamos desarrollarnos en esto que hoy, Señor, tiene para nosotros. Te damos gracias, Señor, gracias Espíritu Santo, gracias Jesucristo, por permitirnos una vez más, Señor, estar unidos en un mismo Espíritu, Señor. Gracias por la unidad de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, pongo delante de tu presencia cada hogar, Señor, cada lugar donde esta palabra se suelta, donde esto que vos ha nacido de tu corazón para hablar, para crear esas realidades, Señor, eternas, sobre cada familia, sobre cada vida, Señor, sean recibidas, Señor, con un espíritu correcto, Señor, con hambre, con sed de ser más parecido a vos, Señor. Por eso sea tu luz, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, sea la humildad del corderito para recibirla, sea tu entendimiento sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, Señor. Nos dejamos, Señor, dispuestos a que vos obres, para que vos seas a través de nosotros, Señor, hablando, sea tu palabra, esa palabra que penetra, Señor, que produce, Señor, sobre cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y como venimos viendo en las últimas semanas, entramos en el campo sobre lo que el Señor espera, ¿sí? En relación a la asignación que nos ha sido dada, ¿sí? La primera parte de este discipulado, ¿sí? que es victoria de un discípulo, el Señor fue tratando aspectos internos nuestros, ¿sí? Áreas que necesitábamos obtener victoria, ¿sí? Como discípulos, pero trataban más de nuestro interior, ¿sí? Entonces, a modo de hacer un refresh muy rápido de lo que se ha ido hablando durante toda la serie, y para aquellos que se suman nuevo y que justo se enganchan en ¿qué es lo que se ha venido soltando? Obviamente que todos los capítulos y todo el material está siempre a disposición en el canal para revisarlo las veces que se quieran, pero iniciamos con victoria en las relaciones, después seguimos con victoria en las finanzas, victoria en las emociones, victoria en la salud, saber tomar decisiones correctas y reconocer los tiempos, ¿sí? Estas fueron las primeras, ¿sí? Cada uno de estos aspectos, ¿sí? Hablan de manera particular a nuestro interior, ¿sí? Están dirigidas directamente hacia nuestro interior y no hacia lo que nosotros tenemos que hacer. Pero los últimos 2 capítulos de la serie se desarrolló, ¿sí? O se habló de cómo desarrollar el adorador y cómo desarrollar el guerrero, ¿sí? Entonces, estas 2 últimas, junto con la que viene ahora, hablan más de aspectos prácticos, ¿sí? Si bien obviamente que todo está sujeto a lo espiritual y al interno, a lo que portamos nosotros, pero hablan más de lo que también tenemos que empezar a dar y empezar a expresar, ¿sí? Y no tanto de aspectos internos, aunque si el resto de las cosas que hablamos recién, que te dije, de victoria en la salud, en las relaciones, en las finanzas, en las emociones, no están sanas, es difícil después empezar a desarrollar el adorador, desarrollar el guerrero, o como es el caso de este nuevo capítulo que abrimos hoy,
desarrollar el servidor, ¿sí? Y cuando hablamos de desarrollar el servidor, uno enseguida empieza a tener en cuenta cuestiones prácticas, ¿sí? Y también entiendo que cuando hablamos de servicio, tanto el desarrollo del labrador como el desarrollo del guerrero también son tocadas por el servicio, ¿sí? Porque es parte de lo que vamos a terminar dando. Pero nos vamos a centrar exclusivamente en lo que alguien que conoce al Señor, ¿sí? Tiene que empezar a hacer, que es empezar a servir, ¿sí? Es la realidad de esto. Entonces nos hacíamos varias preguntas como para introducirnos en el tema, ¿sí? Y entendemos, y una de las preguntas es ¿qué entendemos cuando hablamos de servicio? ¿Sí? ¿Qué implica servir al Señor? ¿Cómo servimos? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de un servidor? ¿Qué se forma en nuestro carácter al servir? ¿Sí? ¿Y cuáles son nuestras motivaciones al servir? A medida que vayamos avanzando en este camino, ¿sí? Y que el Señor nos permita poder ir contestando, ¿sí? O dando respuesta a estas preguntas que nos fuimos haciendo, que abren mucho más el espectro de lo que uno empieza a entender como servidor, ¿sí? A la hora de servir. Bueno, yo sí sirvo, todos somos llamados a servir, bueno, pero vamos a entrar precisamente en entender qué es el servicio. Y parte del servicio tiene un diseño, ¿sí? El Señor diseñó, ¿sí? El formato en el cual nosotros debíamos desarrollarnos solamente para servirle, pero también para ayudarnos mutuamente. Bien. Y vemos que esto se expresa desde el Génesis, vamos al origen de todas las cosas, donde vemos que cuando Dios hizo la creación y puso, es parte de la intención de Dios que la humanidad le sirviera y a su vez que se ayudara mutuamente en este servicio, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Génesis 2.15 y 2.18. Vamos a leer el primero, que habla acerca del servicio del hombre. Dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y acá vemos ya una asignación que ya se le había dado un propósito, por decirlo así, de alguna manera de servicio, ¿no? De cultivar y cuidar la creación, ¿sí? Y después dice en el 18: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Sí? Y acá vemos cómo ese servicio no era para hacerlo uno solo, sino que en el diseño del Padre estaba el hacer mutuamente, el estar acompañados. Por eso hablamos de servir no solo, sino que servir en cuerpo. El diseño del cuerpo ya lo vemos incorporado desde el Génesis, ¿no? Podemos decir que está desde ahí. Sin embargo, este servicio que en un principio fue alegre, fue algo armonioso, ¿sí? Porque todo estaba en gobierno del Señor y a su vez del hombre, vemos como a través de la desobediencia y entrar del pecado y la muerte sobre la creación a través del pecado, es que esta armonía se rompe y empezamos a ver cómo eso de servir ya no iba a ser de una manera tan gozosa, tan alegre, tan fácil, ¿no? Por así decirlo, porque ya la creación manifestaba esto de esta separación, ¿no? A través del pecado. Lo podemos ver en Génesis 3, del 16 al 19, como esto se rompe esta armonía en el servicio, que dice: a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, comerás de las plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Acá vemos claramente cómo ya esto del servicio, la tierra ya no va a responder de una manera armoniosa, sino que dice con sacrificio vas
vas a buscar el pan, vas a trabajar, va a ser algo forzoso. De hecho, la tierra también queda esclava a esta maldición y produce espinos y también vemos la relación, también cómo se ve quebrada en cuanto a esta armonía. Dice que la mujer no va a querer que el hombre esté por encima, así esto de las relaciones también podemos ver cómo se dificulta aún el servicio a través del pecado, ¿no? Y es así que cuando el Señor, a través de Cristo, para remediar esta situación, para volver a ese original de servicio, entra a este escenario del Salvador, ¿no? Jesucristo, restaurando todo esto, toda esta situación del hombre, y se pone como ese siervo sufriente, ¿no? Que cumple lo que la humanidad no pudo hacer, ¿sí? Esto de ese servicio perfecto, con esa obediencia a Cristo, al Señor, que es interrumpida por escuchar una voz incorrecta. Vemos cómo el Señor se hace siervo y viene a este mundo y restaura eso, esa servidumbre, ¿no? Volvemos a ser siervos del Señor, ¿sí? Ya no del pecado, ¿no? Como quedamos sujetos en ese momento en la caída. Vemos que le pone este título al Señor, dice, Dios le otorgó a Jesucristo el título de mi siervo escogido. Y esto lo podemos ver en Mateo 12:18. Dice, mirad, mi siervo a quien he escogido, mi amado, a quien se ha agradado mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Y vemos cómo el Señor entra en escena para remediar esta situación. Si vemos aún los animales como convivían, ¿no? En un principio con el hombre, ya a través de esta caída también ya no pueden convivir ciertos animales, ciertas cosas. Ya toda la creación entra, pero acá viene el Señor a restaurar todo y a traer esta reconciliación, esta unión. Todo es unido otra vez a Cristo y a su vez eso mismo es restaurado a la iglesia, ¿sí? Y vemos como Jesús, siendo el mismo resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza, no se avergonzó de ser llamado siervo, sino que él mismo se decía siervo. Y cómo nosotros hoy por hoy podemos despreciar esta función que se nos ha sido otorgada, ha sido restaurada y se nos ha dado otra vez como función, como ser siervos. Porque vemos que por ahí uno tiene ciertos prejuicios con respecto a esto de ser siervo, no está bien visto, por ahí nos podemos avergonzar de ser llamados siervos. A nadie nos gusta que nos digan, es un siervo, es una sierva, vino a servir. Podemos tomarlo, humanamente, para el mundo no está bueno las posiciones de siervo, sino que todo el mundo quiere ser jefe, todo el mundo quiere ser dueño. Entonces, cómo el Señor viene a traer luz hoy acerca de qué es esto de ser siervo, cómo es esto que ya decíamos, qué forma, qué condición. Es muy interesante porque arrancamos por acá hablando de diseño, porque había un diseño en el cual recién Ana nos compartía que el poder sojuzgar la tierra, que es lo que el Señor dice antes, y administrar antes de la caída, era algo que producía gozo en el hombre. Después de la caída, el Señor dice, esto se va a poner más complicado, ¿sí? Pero Jesús viene nuevamente a poder restaurar esas cosas que se habían perdido. Es decir, para que nosotros podamos entender que el servicio, como recién nos estaba diciendo Ana, no es algo menor y no es algo ¿cómo decirlo? No hable bien de nosotros, ¿sí? Sino que todo lo contrario, vamos a empezar a ver ahora qué es lo que el Señor empieza a decir. Entonces vamos a poner un versículo de plataforma para poder iniciar a hablar de servicio, ¿sí? El pasaje es muy conocido y está en Mateo capítulo 20, versos 25 al 28, ¿sí? Entonces Jesús los llamó y les dijo, está hablando a sus discípulos, ¿sí? Nos está hablando en esta noche a nosotros también, que somos sus discípulos. Dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas? No será así entre vosotros, ¿sí? Esto es lo que le dice el Señor, no será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor,
y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Volvemos a repetir esa parte que es tremenda, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es muy interesante esto que el Señor plantea, ¿sí? Porque plantea la mirada del mundo y plantea la mirada del reino, ¿sí? Y la mirada del reino es una mirada de servicio, porque el Señor dice, yo no vine para ser servido, es el Hijo de Dios, ¿sí? Yo no podemos sacar eso de la ecuación, ¿sí? Es el Hijo de Dios. Cualquiera en ámbitos naturales diría, bueno, que le sirvan. Que le sirvan. Pero el Señor dice, yo no vine a ser servido, no vine para que me sirvan, sino que vine para servir. Entonces eso ya pone una vara, ¿sí? Pone una plataforma, pone un punto de partida donde empezamos a entender, ¿sí? Esta aclaración que el Señor hace. Todos somos llamados a servir, ¿sí? Todos aquellos que querramos ser discípulos del Señor somos llamados a servir. Si Jesús vino a servir, eso no hace la excepción conmigo, ¿sí? No hace la excepción conmigo. Hermano, hermana, vinimos a servir, ¿sí? Esto no es una idea de que, bueno, yo quiero servir o no quiero servir. El Señor nos está diciendo que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Por lo cual, yo también, ¿sí? Y vos también vinimos a servir, ¿sí? También rompe con toda estructura de comodidad, ¿no? Hoy por hoy es otra de las cosas que van en contra a veces del servicio, la comodidad, ¿no? Me hace acordar mucho eso de que uno viene, que me sirvan, que me hagan, el mensaje del mundo es tenés que estar cómodo, tenés que estar bien y que entonces por ende rompe con eso, ¿no? El servicio es uno haciendo, ¿no? Uno sirviendo al otro, obviamente primero al Señor, pero a los otros, ¿no? Entonces también viene en contra de esto de ser cómodo, ¿no? De salir del lugar de comodidad. Amén. Entonces, cuando hablamos de servicio, ¿sí? Tenemos que tener una lectura en 3 dimensiones. Y ahí te va a aparecer un pequeño gráfico en tu pantalla, ¿sí? Donde vemos 3 líneas, ¿sí? Y entonces entendemos que nosotros primero servimos a Dios, ¿sí? Servimos al Señor. Ese es el primer punto, es hacia donde nuestro servicio va dirigido. Segundo, servimos al prójimo, ¿sí? Sirvo a quien está a mi lado, a quien comparte conmigo, ¿sí? Servimos al prójimo. Y tercero, soy beneficiado por servir, ¿sí? Acá tengo que tener muy en claro algo. ¿Qué quiero decir cuando servimos primeramente al Señor? Es que ese es nuestro punto de partida, ¿sí? Nuestro servicio está enfocado en Él, porque todo es por Él y para Él. No hay otra forma. Entonces mi servicio está enfocado en el Señor. Yo necesito entender que es el Señor el que tiene preponderancia a la hora de servir, ¿sí? Y quiero que no te pierdas este cuadro, lo tengas presente en tu mente, porque lo vamos a ir tocando. ¿Por qué? Porque tiene mucha importancia los puntos como te los marques en 1, 2, 3, ¿sí? Ahora los vamos a ver. Pero primero acompáñame a Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Fíjate lo que dice la palabra. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, ¿sí? Esto es muy, muy interesante, porque todas las cosas que nosotros hacemos las debemos hacer como si el Señor estuviese presente. A veces cuando nos confrontamos con estas cosas, a la hora de servir, a la hora de hacer algo para el Señor, muchas veces tenemos esta conciencia de estamos sirviendo a los hombres, ¿sí? Lo hago como para quedar bien con fulano de tal que me está mirando. Pero la realidad de lo que la palabra dice, y esto aplica a todo, ¿sí? Es que cada cosa que yo vaya a hacer la hago como si el Señor estuviese presente. Y la realidad es que si el Señor estuviese presente delante mío, cada vez que yo estoy haciendo algo y entiendo que lo tuviese que hacer para Él, ¿sí? Porque Él está ahí al lado mío, lo haría de la mejor manera. Nadie escatimaría nada, ¿sí? No escatimaría esfuerzo, no escatimaría lo que tengo que dar, lo que tenga que morir, lo que tenga que resignar. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí adelante. Ahora, a veces nos pasa que nosotros perdemos esa conciencia y
empezamos a pensar de que estamos sirviendo a los hombres. Y ahí es donde empezamos a cometer el error. Ahora bien, no puedo invertir ni cambiar de posición estas tres verdades que yo te dije, ¿sí? No sirvo al prójimo y después sirvo al Señor. ¿Qué quiero expresarte con esto? ¿Sí? Que nuestra motivación no puede estar fundada en las demandas de la gente. Es decir, si yo, en vez de entender que yo sirvo al Señor primeramente, me desenfoco de eso y empiezo a servir las demandas de la gente, voy a tener un problema, ¿sí? Entiendo que sirvo a Dios y de ahí sirvo a la gente, ¿sí? Ese es el lugar donde yo me debo posicionar. Por eso es tan importante en esto del servicio, el ser guiado por el Espíritu Santo, aún para servir, ¿sí? Porque algunos pueden entender que el servicio es algo práctico, y eso es una realidad, es verdad que es práctico, ¿sí? Pero necesitamos entender el aspecto espiritual que se tiene que desarrollar en el servidor. Por eso es tan importante esa comunión con el Espíritu Santo y entender qué es lo que yo sirvo al Señor y qué es lo que el Señor pretende de mí. Por eso es importante tener puesta la mirada en el Señor. ¿Qué es lo que me dice el Señor? ¿Sí? Porque el Señor me manda. Porque a veces terminamos haciendo cosas a las cuales el Señor no nos mandó. ¿Sí? Y terminamos haciendo cosas de más que el Señor no me mandó a hacer. Y ahí sí lo vamos a cansar. Y ahí nos empezamos a cansar. Y ahí nos empezamos a fastidiar. Y ahí vamos a empezar a tocar esto. Por eso te va a aparecer esta pregunta. ¿Qué sucede cuando yo sirvo centrado en las demandas de la gente y no en Dios primeramente? ¿Qué sucede cuando yo sirvo centrado en las demandas de la gente y no centrado en Dios primeramente? Uno de los primeros problemas que se nos presenta es entrar en ámbitos de culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente demanda, y si yo no llego, ¿sí? Me empiezo a sentir mal, ¿sí? Y empiezo a frustrarme y empiezo a hacer cosas solamente para que la culpa no me alcance, ¿sí? Porque no puedo alcanzar a suplir dichas demandas. O la otra cosa que nos suele pasar cuando empezamos a pasarnos de la raya, ¿sí? O empezamos a darle demasiada importancia a lo que la gente nos está demandando, es que pierdo el gozo por el cual sirvo. Y ese es otro problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos escuchando lo que el Señor sí está esperando de nosotros. Exacto. Obviamente que habrá veces que habrá que esforzarse un poco más, y eso queda descartado. Lo que digo es cuando entramos dentro de estas dinámicas en donde queremos satisfacer las demandas de la gente. Y déjame decirte, hermano, que no vamos a poder dejarlos a todos conformes. No, es imposible, es imposible. Acá entra también el tema de querer agradar por rechazo, ¿no? También cuando uno todo el tiempo quiere caerle bien a la gente, entonces también está todo el tiempo buscando servirle, pero con esta intención, ¿no? de ser aceptado, ser valorado. Y ahí también donde caemos en ese error, ¿no? En esa trampa, porque nuestra valoración tiene que venir de parte del Señor y servir, como dice Pablo, guiados por el Espíritu, aquí en el Señor, porque muchas veces el servicio, y también esto de que el servicio muchas veces es reprender a alguien o hablar una palabra dura también, ¿no? Porque no es solamente decirle cosas buenas, eso también parte del servicio en la formación, ayudar a formar a otro, y también nos va a tocar también en esto del servicio por ahí decir cosas duras o en corrección, ¿no? Dura porque el Señor nos marque, y por ahí del otro lado no vamos a obtener por ahí esa palmadita, ¿no? Pero bueno, uno entendiendo que debe ser obediente a lo que el Espíritu nos marca, tenemos que tener esa paz y ese gozo, aún cuando por ahí en apariencia no están los resultados que uno quisiera, ¿no es cierto? Pero esto también por eso es muy importante, como dijo Pablo al principio, que estuvimos viendo sobre esta sanidad integral antes, que dentro de eso está la salud en las emociones y demás, que cuando servimos es tan importante el tema esto del rechazo, porque entra también muy, muy en juego esto del servicio, ¿no? Para saber cómo hacer, ¿no? Cómo no sentirnos rechazados y estar sanos en esa área, ¿no? Para no hacer cosas, como dice Pablo, fuera de tiempo
ni cosas que no nos están pidiendo por agradar, ¿no? Sí. Puede A ver, pasar. en esto también incide la capacidad de decir que no a ciertas cosas. También. ¿Sí? Yo ahí Exacto. muchas veces entro en la Sí. falta, ¿sí? Yo le digo que sí a todo el mundo y por eso te explico esto. Como le digo muchas veces que sí a todo, después me termina costando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezo a perder eso. No me lo mandaron a hacer, entonces pierdo el gozo. Ujú. Y ese Sí. tiempo, y seguramente que uno dedica a algo que no nos mandó el Señor, alguien lo va a sufrir, esa falta de tiempo. En algo vamos a robar, ¿no? En el día. Y ahí es donde también uno entra en esto del cansancio, porque el Señor es nuestro reposo, sí, pero cuando estamos en Él y haciendo las cosas que Él nos manda, ¿no? Entonces pasa muchas veces esto y la realidad es que cuando uno empieza a entender que en realidad es el Señor el que tiene el gobierno, pero también el que nos guía a toda verdad, el que nos va llevando, tengo que preguntarle al Señor algo que hablamos siempre. Dice, ¿le preguntaste al Señor por qué hiciste tal cosa? Entonces, ¿por qué no preguntarle al Señor, Señor, esto lo tengo que hacer? ¿Me tengo que embarcar en servir en esto o no? ¿O es simplemente una demanda que puede tener la gente sobre mí? ¿Sí? Y tener esa paz de decir que no cuando sea necesario decirlo. ¿Sí? Entonces, cuando yo pierdo el gozo, ¿sí?, por el cual sirvo, probablemente llegue a realizar lo que se me pidió. No es que no lo hice, sino que lo terminé haciendo, pero fue solo para cumplir. ¿Sí? Entonces, estuve quejoso y al final no me fue agradable. Entonces, empiezo a perder ese gozo de que me agrade lo que estoy haciendo, lo que me agrade servir. Obviamente, acá abro un paréntesis para explicar esto. No solamente voy a servir en lo que me gusta o en lo que me agrada. ¿Sí? Punto también importante. Punto a tenerlo en cuenta, es decir, o en tareas que a nadie le gustaría hacer, por ejemplo, también. Claro. Ahí. Es decir, hay tareas que nos gustan más y tareas que nos gustan menos, pero nosotros tenemos que saber, porque eso es un indicador de nuestra madurez, que sabemos llevar cualquiera fuera de las circunstancias, es decir, en las cosas que me agradan y en las cosas que tal vez no me agradan tanto, pero las tengo que hacer igual, ¿sí? Porque por ahí vas a decir, no, bueno, esto no me gusta, no lo hago, ¿sí? O aquello no me parece y no es lo que me agrada a mí, entonces no lo voy a hacer. Sino que, como lo estoy haciendo para el Señor, ¿sí? Tengo que entender que eso es lo que el Señor me está pidiendo, y como soy una persona obediente, ¿sí?, aun cuando lo que esté haciendo no sea el mayor de los sagrados, lo termino haciendo porque soy obediente a lo que el Señor me está mandando, ¿sí? Esto nos puede pasar mucho también en las rutinas diarias en el hogar, ¿no? Porque sabemos que el primer lugar donde nos sirve, la primera escuela es la casa, ¿no? Como a veces uno por amor, por ahí está cansado, nuestros hijos nos demandan cosas, o del trabajo nomás nos demandan cosas, y por ahí uno en ese amor que le tiene y en esa obediencia de saber que es parte, ¿no? A veces quisiéramos estar haciendo otra cosa, quisiéramos estar descansando, pero en ese amor uno resigna, ¿no?, de su tiempo, de su fuerza, y hace esa milla extra, ¿no? Porque ahí es donde uno también se curte en esto del servicio, la primera escuela, ¿no?, la casa, yo digo. Entonces también a uno en lo cotidiano esto no es algo, uno si bien lo enfoca por ahí en un servicio ministerial, puede enfocarlo, ¿no? Pero estamos hablando de un servicio en general, Sí, de lo que es un servicio completo. Entonces esto uno lo desarrolla mucho en cuanto en la casa, yo veo, ¿no?, en el hogar, en esto de estar sirviendo a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, en el trabajo también cuando nos piden algo extra. No tener esa, quejarse, ahora me viene a pedir que ya casi mi horario, yo ya cumplo, ¿viste? Cuando somos a rajatabla, no, en esto sí, no, mi horario termina acá, me piden algo 5 minutos, no lo hago. Si el Espíritu te dice hacelo, lo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que agachar la cabeza y en amor, aún hacerlo con gozo, en eso está la clave, en poder hacerlo y disfrutarlo también, ¿no? Volvemos otra vez a entender por quién estoy haciendo las cosas. ¿Para qué? Ahora, muchas veces
tenemos esta idea de servicio muy arraigada a lo que es dentro de la vida dentro de la congre, pero la realidad es que ¿cuánto tiempo pasamos dentro de la congregación? Es menos, es decir, somos iglesia en todo lugar, en todo tiempo. Entonces, obviamente que lo que dice Ana es así, es decir, yo sirvo en casa, sirvo en mi trabajo, si hay que dar una milla más, hacer una milla más, si hay que hacer un poco más. A ver, de eso se trata el servicio, ¿sí? Y de eso se trata lo que uno viene a realizar, no solamente que hablamos de ámbitos eclesiásticos para el servicio, si bien es una realidad, sino que somos iglesia y servimos en todos lados, ¿sí? Fíjate lo que dice el autor del libro de Hebreos en el capítulo 13, verso 17. Dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto ciertamente no los beneficiará a ustedes, ¿sí? Una de las cosas que veo en este pasaje es que cuando mi servicio no lo hago de la manera apropiada, es infructuoso lo que hice, ¿sí? Cuando en el servicio pierdo el gozo, debo revisar cómo lo estoy haciendo, ¿sí? Y en qué espíritu lo estoy haciendo. Porque aún cuando lo que yo esté realizando puede terminar de pasar de que no termino logrando lo que el tercer punto hablábamos, no termino logrando los beneficios por el servir al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque el Señor no es deudor de nadie. Entonces cada cosa que yo sirva, ¿sí? En cada cosa que yo sirva, el Señor lo está viendo. Ahora, yo puedo servir de buena manera o de mala manera, ¿sí? Y eso me hace aprobado o desaprobado, por más que termine haciendo la tarea que hice, porque esto va más allá de los resultados de la tarea, va en cómo yo viví el proceso mientras fui haciendo las cosas, ¿sí? Entonces, si yo en el proceso de servir me la paso quejando, si en el proceso de servir pierdo el gozo, si en el proceso de servir me agarra la culpa, bueno, por más que logre terminar la tarea, ¿sí? Delante del Señor no termino de lograr esos beneficios que tiene el servir, ¿sí? Entonces, ahora vamos a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Qué sucede cuando la motivación a la hora de servir es incorrecta y busco mi propio beneficio? ¿Qué sucede cuando la motivación a la hora de servir es incorrecta y busco mi propio beneficio? Es decir, en este caso estaría poniendo el punto 3, ¿sí? Beneficios de servir al Señor por encima del punto 1, es de servir al Señor y obviamente de servir al prójimo, ¿sí? Ahora, tocamos este tercer punto y debo entender que no sirvo por los beneficios del Padre, sino que sirvo por amor a Él, ¿sí? No es que yo hago las cosas para que el Padre me bendiga, sino que porque lo amo es que hago las cosas, ¿sí? Ahí es donde cambia mucho la ecuación. Cuando mis motivaciones están desordenadas, sirvo a Dios, que te decía recién, sirvo a Dios y por ende sirvo al prójimo, por ende soy bendecido por el Padre, ese sería el orden, y solo lo hago para ver qué saco de provechoso en el servir, estoy yendo por la senda equivocada, ¿sí? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy burdo, sé que no es así, pero yo soy pastor, ¿sí? Y te convoco para cambiar, no sé, las luces en la congre. Entonces vos venís pensando, le voy a ayudar al pastor, ¿sí? Porque el día de mañana, cuando salga o se necesita alguien para un ministerio, para alguna cosa, el pastor me va a elegir a mí, ¿sí? O me va a tener en cuenta, ¿sí? Eso es un pensamiento muy burdo, que no ocurre. A veces hay motivaciones en el fondo que terminan haciendo eso, es decir, voy a servir en tal cosa para, ¿sí? Para mi propio beneficio. Y esto es un error, porque la motivación es incorrecta. Porque cuando yo proyecto algo pensando en mi propio beneficio y no lo hice pensando en Dios y primeramente para Dios, voy a entrar en ámbitos de frustración, ¿sí? Porque terminé invirtiendo las posiciones, ¿sí? De cómo debe ser mi servicio.
Una verdad que siempre nos debe quedar clara es que Dios va a recompensar todas las obras que son hechas para Él. Amén. ¿Sí? Sí, el Señor siempre lo va a hacer. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes, como lo siguen haciendo. ¿Sí? Lo volvemos a repetir: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes, como lo siguen haciendo. ¿Sí? Entonces acá hay varias cosas para tener en cuenta, pero es por el amor que hacemos nosotros las cosas. Motor, ¿no? Ese motor de decir, bueno, hago las cosas porque amo al Señor, ¿sí? Y como amo al Señor, amo a la gente. Amén, es verdad. ¿Sí? Como amo al Señor y Él ama a la gente. Entonces, hace un par de fines de semana atrás, la pastora ya nos compartía esa prédica que se titula Te veo, ¿sí? Que trata exactamente de esto también, ¿sí? Sí, de estar mirando a mi hermano, ¿sí? De estar viendo a mi hermano, no estar viéndome a mí mismo. Entonces, cuando yo empiezo a ver a mi hermano, se empieza a gestar algo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque como yo miro a mi hermano me mira a mí. Entonces yo busco servir a mi hermano lo que sea, y mi hermano busca servirme a mí. Ese es el diseño. El diseño, muchas veces estamos equivocados y mucha gente piensa, no, pero terminás siendo un tonto, porque vos los ayudás a todos, pero nadie te ayuda. ¿Sí? Pero eso es un engaño del enemigo. ¿Sí? Eso es una mentira del enemigo. La realidad es que, primero, el que me está mirando es el Señor. Amén. Y dice que Él me va a recompensar porque Él no es injusto y no deja nada librado al azar. Entonces, yo me voy a seguir brindando. De eso se trata, de seguirse brindando en poder servir y en poder ayudar a tu prójimo. ¿Sí? Porque se termina cumpliendo el tercer punto. El Señor me va a bendecir por el servicio que yo estoy haciendo. ¿Sí? Ahora bien, esperen que se me salió. Ahí está. La palabra ministerio, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de no, estoy en el ministerio, sí, yo soy ministro, ¿sí? Me gusta esa palabra. Estoy ministrando. Es así, me gusta. Sí, estoy ministrando en la adoración, estoy ministrando como pastor, estoy ministrando como anciano, como maestro de niños, estoy ministrando, ¿sí? Es mi ministerio. La palabra significa diaconía. ¿Qué significa? Servicio, ¿sí? Como sirviente, ayuda, como quien hace mandado. Esto es muy interesante, como quien hace mandados, ¿sí? Pero bueno, el mandado es que alguien que ha sido enviado, ¿no? Claro. Tenemos lo mismo que... Servicio, quehacer, servicio, servir, socorro, ministerio, ministración, distribución. ¿Sí? Pero ministerio significa servicio. ¿Sí? Soy ministro, soy un siervo. Es el trabajo que yo tengo. Cortito. No hay mucho Más para, corta la palabra. no hay mucho para seguir Siervo. agregándole. Ahora, en la Iglesia de Cristo, muchas veces esta palabra se ha deformado, porque creo que ministerio me da un estatus superior. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, yo soy pastor, soy ministro del Señor. ¿Sí? Y en realidad lo que estoy diciendo es, yo soy siervo del Señor. Porque el siervo tiene dueño, ¿no? Porque el siervo tiene dueño. ¿Sí? Porque el siervo tiene dueño. Entonces, eso a veces piensa que yo sea pastor, que sea salmista, que sea maestro, profeta, intercesor, anciano, líder, un punto que le quieras poner, porque todos los nombres suenan lindos, ¿sí? No es otra cosa que transformarme en servidor de lo que digo ser. ¿Sí? Entonces, la vida ministerial, léase, la vida de servicio, no me faculta a pensar que estoy haciendo mucho para el Señor, ¿sí? Porque a veces pensamos que la vida ministerial o el ministerio me está absorbiendo, ¿sí? Yo me estoy dando mi vida por el ministerio. La realidad es que estamos haciendo aquello para lo cual hemos sido comisionados, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir,
bueno, yo soy pastor, no, tengo muchas tareas, la verdad que estoy cansado. Bueno, en realidad, todas las o cuánto yo me estoy esforzando. La realidad es que al llamado que cada uno de nosotros ha recibido, yo no me puedo jactar en nada, ¿sí? No me puedo jactar que yo estoy haciendo mucho para el Señor. Soy salmista, estoy, no sé, por decir algo, estamos ensayando mucho, estamos tocando mucho, no, en realidad no me puedo jactar de eso, ¿sí? O estamos teniendo muchas intercesiones, la realidad es que tengo un llamado, tengo una asignación, ¿sí? Por ende lo que estoy haciendo nunca es algo exagerado o algo para jactarme de que estoy haciendo mucho para el Señor o que dejé muchas cosas para el Señor. No me puedo jactar de eso, ¿sí? El servicio no admite jactancias personales, ¿sí? Y vamos a Lucas capítulo 17, versos 9 y 10, ¿sí? Dice: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Es Jesús el que está hablando. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Sí? Debe ser muy común quejarse, ¿no?, de lo que uno hace, porque para que Jesús nos diga eso, y es algo que por ahí uno continuamente, hay un cambiar de lo que uno habla, también acá en reeducar porque es muy común decir: estoy cansado porque hago muchas cosas. Nos pasa también, volvamos a la casa, al hogar, a las ocupaciones y quehaceres, ¿no? Como uno a veces sin querer empieza a decir: ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Y bueno, el Señor acá nos dice, o sea, el Señor nos ha capacitado para hacer todo lo que hacemos, ¿no? Porque Él es el que nos da, el Espíritu Santo es el que nos da esa capacidad, esos dones, esos talentos para hacer las asignaciones que tenemos. Por eso es tan importante esto en el servicio también del ministerio, es caminar en las obras que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Para poder hacerlas de una manera efectiva y con gozo, como veníamos hablando hoy. Y cambiar también nuestra manera de hablar, porque muchas veces caemos en esto de por ahí estar diciendo: hago esto, hago el otro, porque no sé por qué lo hacemos, pero me ha pasado a veces que digo: estoy cansada porque hice tal. Y después te pones a pensar: ¿qué hizo comparado con lo que el Señor hace con nosotros? Nada. Entonces por ahí a veces es prestar más atención a lo que hablamos, ¿no? A lo que decimos de lo que hacemos. Sí, no estamos haciendo, salvo que le estemos cerrando, no estemos haciendo lo que debemos hacer, que ese es otro tema. ¿Sí? Pero si la palabra dice que hay obras que el Señor puso ya de antemano para nosotros. Entonces, hay ciertas obras que son las que yo tengo que hacer, que el Señor ya predestinó de antemano para que yo anduviese en ellas. A veces el problema que tenemos es que nos encontramos haciendo obras que nadie nos llamó a hacer. Eso es lo que veníamos tocando hace un ratito más atrás, ¿sí? Cosas que nadie me mandó a hacer. Entonces ahí es donde las cuestiones se me ponen pesadas. Ahí es donde yo empiezo a quejarme, o empiezo a jactarme, o empiezo a decir que estoy haciendo muchas cosas. Pero la realidad es que cuando yo me alineo a lo que el Señor ya dijo que yo tenía que hacer, no tengo más que decir que soy un siervo inútil, porque no hice nada más que lo que el Señor me había mandado a hacer. Nada más. Yo no me puedo jactar de que he dado más por el Señor que lo que ya estaba estipulado que yo puedo dar. Entonces, y esto es aplicable al servicio, es aplicable a veces cuando hay que afrontar un viaje o lo que sea, decir, no, el esfuerzo que yo hice. La realidad es que lo que tenía que hacer, eso hice. Y eso no me permite poder ir delante del Señor a decir: no, Señor, todo lo que estoy haciendo por vos. Porque a veces nos pasa, ¿sí? Lamentablemente a veces nos sucede eso de levantarnos en esa jactancia de todo lo que yo hice para el Señor. Y la realidad es que es lo que se esperaba de mí. ¿Sí? Es lo que se esperaba de mí, es lo que se espera de vos como hijo de Dios, que no nos podamos jactar en nada de las cosas que nosotros hacemos. ¿Sí? Ahora, ni bien arrancamos, dijimos que había unas ciertas condiciones para el servicio, ¿sí? Hay unas ciertas condiciones que a la hora de servir debemos presentar, ¿sí? Si bien todos estamos llamados a servir, ¿sí?
es necesario que ciertas condiciones estén presentes en nosotros para poder ser instrumentos útiles en la mano del Padre, ¿sí? Recuerden que nuestro servicio es un aspecto espiritual y no solamente práctico, ¿sí? No estamos hablando de un servicio solamente práctico. Para los hijos del Señor es un servicio primeramente espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque sirvo primeramente al Señor, con lo cual necesito estar conectado con Él, la fuente de agua, que es la que me dice qué son las cosas que yo tengo que caminar. Es decir, necesito estar conectado al Espíritu Santo para poder reconocer cuáles son esas obras que Él puso de antemano para que anduviesen ellas, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que la necesidad de hijos de Dios para servir no implica que yo pueda presentarme en cierta condición, ¿sí? A ver, ¿qué quiero decirte con esto? Hay veces hay necesidad, dice la palabra que la mies es mucha, los obreros son pocos, ¿sí? Entonces está diciendo necesitamos más obreros, ¿sí? Pero la realidad es que no necesito cualquier obrero o en cualquier formato de obrero, ¿sí? Necesito entender que lo que estamos haciendo en el servicio es un tema que es espiritual primeramente, ¿sí? Entonces me acordaba hoy, le compartía a Ana, y me acordaba de una campaña que justo estábamos con el pastor Marcelo hace muchos años en Tandil, una campaña de Anacondia. Entonces me acuerdo que él manejaba el equipo de Ujieres, y claro, a ver, uno buscaba, a ver, cada área buscaba las personas. Entonces, qué sé yo, los que supuestamente estaban mejor espiritualmente iban a la carpa de liberación para hacer liberación, iban para otras cosas, eran los salmistas. Entonces quedaban un montón de hermanos que era lo que les daban para Ujieres. Eran nuevos. Eran nuevos, claro, bueno, era una realidad, eran nuevos. Faltaba a veces que terminaran de desarrollar el carácter, desarrollar su vida como hijo del Señor. Y recuerdo que pasaba algo muy interesante para los que han ido alguna vez a una campaña de Anacondia. Hay un punto neurálgico, ¿sí? Que pasaba, que era cuando él se ponía a orar y decía, hoy me viene Satanás, porque se manifestaba la gente. Y una de las cosas que después nos reíamos con Marcelo era que los mujeres de él se le terminaban manifestando. Entonces, ese es un problema. Entonces, no solamente es que necesitamos servir, sino en qué condición vamos a servir. ¿Sí? No ¿Qué podemos. persona vamos a poner? Claro. Sí, a veces creemos que la posición en la que nos toca servir merece que esté más o menos alineado espiritualmente, ¿sí? Entonces, a veces pienso que para ciertas actividades que tenga que realizar, aunque es real y ahora lo vamos a tocar, pero para cualquier tarea que me toque realizar, no necesito estar bien espiritualmente. Ahora, veamos este caso. No sé, limpio la congregación, ¿sí? Bueno, si limpio la congregación no es importante, si estoy en pecado, no estoy en pecado. Déjame decirte que sí, que es importante, ¿sí? Es muy importante. Tanto te pongo para limpiar la congregación como para lo que sea, ¿sí? Estar de la mejor manera. Entonces, pero a veces digo, no es tan importante el estar, si tengo que limpiar los baños, no es tan importante si estoy en pecado o no. Ahora, la pregunta sí, es cómo ve el Señor a la congregación. claro. El amor que le tiene y cómo la vemos nosotros, ¿no? También, bueno, no importa, porque si le damos la importancia, como dice, que todo lo hacemos como para el Señor ama su congregación, o sea, ama el lugar. Entonces, si vamos a ir de esa manera y vamos a limpiar y no vamos a ocuparnos de nuestra condición a limpiar, estaríamos de alguna manera menospreciando lo que Dios ama, ¿no es cierto? Claro. Porque decir, bueno, voy, no importa en qué condición, total es servir, limpiar, nadie lo ve. Sí, lo ve el Señor, ve nuestra condición. Principalmente. Pero digo, que es lo más importante. Entonces, esto que dice Pablo es importante de no darle humanamente, ¿no? Nosotros tenemos esos parámetros de que es servir más
cosas más importantes y menos. Eso es algo que nosotros, parámetros que ponemos nosotros. Sí, por ahí entiendo que, no sé, limpiar la congre es menos importante que si tengo que predicar, ¿sí? No puedo presentarme de cualquier forma a predicar, ¿sí? Pero el Señor que está mirando los corazones, a ver, las consecuencias son distintas y eso es una realidad, ¿sí? Las responsabilidades son distintas entre una cosa y la otra, pero a fines prácticos es tan importante una cosa como la otra, ¿sí? Es tan importante que cada tarea que yo vaya a hacer le dé la importancia que tiene. Que eso es al punto donde queremos llegar, que tengamos la conciencia de que cada tarea que nosotros realizamos en la congregación, fuera de la congregación, ¿sí? Es que somos hijos de Dios y manifestamos eso al mundo, al natural y al espiritual, ¿sí? No me puede quedar eso, no me puede dar lo mismo. Y los efectos que tiene. Me acuerdo cuando limpiábamos, nosotros, ¿te acordás la congre? Que cuando limpiábamos las sillas, íbamos orando por las sillas, no era solamente limpiar, sino que también proféticamente orábamos por cada silla, por la persona que se iba a sentar, o cuando limpiábamos. Esto por eso es tan importante que, como dice Pablo, es la condición. Qué persona, el entendimiento que uno tiene cuando limpia, cuando está en los lugares, porque si entendemos que es un lugar donde se reúnen para adorar al Señor y vidas son transformadas, qué bueno aprovechar esos espacios que uno está sirviendo para hacerlo de la mejor manera y en esa conciencia, ¿no? Así es. Tremendo. Así es. Por eso vamos a mirar un pasaje en el capítulo 6 de Hechos, porque se presenta una problemática en la iglesia, en la primera iglesia, ¿sí? Es que, a ver, los discípulos salen a buscar a 7 personas, ¿sí? Para poder realizar una tarea. Dice, Hechos 6:3 dice: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Sí? Como dice Pablo, el contexto en el cual se da esta decisión de poder escoger a 7 hombres es porque había mucha murmuración de parte de los judíos que hablaban griego acerca del descuido que había hacia las viudas. Entonces, escuchó ese rumor, entonces ¿qué hicieron? Los discípulos juntan a otros discípulos y hacen como una asamblea, un consejo, ¿no? Para ver qué hacían con esa situación, quién se iba a encargar, y proponen estos 7 varones, y que no eran cualquiera, sino que dice acá, buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para servir a las mesas, ¿sí? Se da esta idea de poder escoger en el cual estos están de acuerdo, entonces se pone en marcha, ¿no? Esta decisión en consenso. Entonces, a la luz de esto que decía Pablo, este versículo que tiene que ver con esto de la condición, ¿no? del servicio, es que podemos traer a luz de esto de la manera en la cual vemos cómo se eligió a estas personas y las características que tenían que tener, ¿sí? Entonces vemos que para realizar esa tarea buscaban personas idóneas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros, si queremos, se nos rompe el auto, vamos a ir a buscar a un mecánico, no vamos a ir a buscar. Siempre la tarea que se tiene que realizar, el servicio, tiene que ser acorde a la idoneidad, ¿no? Y acá vemos cómo se busca gente de buena reputación, ¿sí? ¿Qué significa esto? La reputación es la opinión, la fama, el prestigio que se tiene sobre una persona o sobre alguien o sobre una persona en este caso, ¿no? Entonces es ese testimonio que se buscaba, seguramente estos 7 hombres, y tampoco es casualidad el número 7, ¿no? También si vamos a los detalles, son 7 personas, que habla de perfecto, de completo, que se van a encargar de eso y que tienen que tener una buena reputación, o sea que de ellos se tiene que hablar bien. O sea, esto de cuando uno también tiene que hacer una tarea, por ejemplo, volviendo al ejemplo del mecánico, no vamos a buscar uno que dice que es un chanta, no, vamos a preguntar si no conocemos, de hecho también alguien que pueda llegar a hacer ese servicio, ¿sí? Vamos a buscar a personas que nos hayan dado por referencia, ¿sí? En esto lo mismo, buscaron hombres de buena reputación, ¿sí? Con un testimonio, y en la palabra también va a decir que nosotros somos esas cartas leídas, se puede hablar acerca de nosotros porque somos, a donde nos movemos dejamos un testimonio. Entonces es importante que
en el lugar que el Señor nos coloque, acá como siervo, partir de lo que somos. En todo lo que hacemos, impartimos de nuestra esencia, de lo que hay en nosotros. Entonces, una de las características que vemos es esa, que se buscó hombres de buena reputación, ¿sí? Entonces, qué importante esto de tener, de ser siervos de buena reputación, que se hable bien de nosotros, que nos tengan como un buen referente en todo, ya sea en el trabajo. Es muy importante qué es lo que se dice de nosotros, no por el hecho de que me sirva para vanagloriarme de algo, No. sino solamente para que esa carta leída, que es Cristo mismo en mí, es lo que se pueda reflejar, ¿sí? Que no puedan decir algo que esté fuera de Cristo en mi vida. Entonces, mi esfuerzo tiene que ser en agradar en todo al Señor primeramente, porque sé que si agrado al Señor, puede ser que no agrade a algún hombre, y eso puede pasar, ¿sí? Pero no que tengan alguna posibilidad de agarrarse a algo de que yo hice de manera injusta, ¿sí? Dice la palabra que bienaventurado soy cuando digan toda clase de males contra ustedes, mintiendo. Claro. ¿Sí? El asunto cuando dicen las cosas y verdad, ¿sí? Ese es otro problema. Bueno, entonces acá vemos que para servir lo que buscaban, lo primero era que tengan una buena reputación, ¿sí? Después otra de las cosas que dice llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Acá cuando habla de ser llenos, la palabra en griego es pleres, que significa repleto, cubierto encima, abundar, llenura también, pero también hace referencia al viento cuando llena las velas de un barco. Qué interesante esto, ¿no? Hace referencia a eso, hacer ese viento que lleva y dirige al barco. Dice, cuando te mueves totalmente influenciado, energizado por el Espíritu Santo, Él se convierte en la fuerza que te mueve. Amén. Tremendo. Entonces es esa energización, ¿no?, de parte del Espíritu que nos hace mover, eso, ser lleno del Espíritu Santo. Nos guía y nos hace hacer servir, en este caso, en lo que Él nos va guiando a hacer. Entonces, de eso se buscaban personas que estén llenas del Espíritu Santo, no personas que se dejen guiar por las emociones, ni por lo que otros digan, como decíamos, influenciados por las opiniones, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer? Bueno, eso, ser obediente a eso. Está bueno recalcar lo que venimos diciendo desde que iniciamos, que el tema del servicio es un tema espiritual. Amén. ¿Sí? Es un tema espiritual. La tarea es consecuencia de algo, pero es un tema espiritual. Por eso, cuando dice que van a buscar a estas personas, una de las características es esta, que sean personas llenas del Espíritu Santo. Es decir, que sean personas llenas del Espíritu Santo me está hablando de que Él es quien cumple esa función que necesitamos, que es ese paracleto, ese ayudador, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu me va a guiar a toda verdad, y entonces cuando me guía a toda verdad, sé exactamente por qué estoy haciendo las cosas. ¿Y dónde tengo que estar? ¿Y dónde tengo que estar? Entonces, por eso es tan necesario que esto se presente. Por eso, estos 3 puntos que se tocan en Hechos, ¿sí? Que son muy importantes, ¿sí? Tanto la reputación es importante, pero si no va acompañada de ser lleno del Espíritu Santo, no va a alcanzar. Y el tercer punto aún también es muy importante. Por eso la palabra va a decir que no es con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu, ¿sí?, en nosotros. De esta manera el servicio se transforma en algo que nos llena de gozo, nos completa y no es una carga. Acá vamos otra vez a lo mismo, que a veces cuando uno hace cosas que no son guiadas por el Espíritu no son de carga. En cambio, cuando uno hace las cosas y las hace en el poder del Espíritu, en las fuerzas del Espíritu, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque acá, haciendo alusión a lo que pasaba en este lugar, en cuanto a que los discípulos estaban llamados en ese momento a predicar la palabra y a orar. Entonces, estaban buscando para que personas que se comprometan y puedan hacer este servicio, cumplir con este servicio de servir a las viudas, ¿sí? También entendemos por viuda a los huérfanos, ¿no?, que también estarían sentados a la mesa.
Entonces, estas personas tenían ese sentir de parte del Espíritu, de estar en ese lugar, de ellos encargarse de eso para que la palabra y las personas que estén en ese momento tenían que estar predicando o orando puedan hacer tranquilamente sin descuidar esto que también es importante, que estaba en el corazón de Dios, ¿no? Que son las viudas y los huérfanos, que sabemos que a través de la palabra todo el tiempo el Señor hace hincapié en eso, que la iglesia debe encargarse de eso, de la viuda y de los huérfanos. Entonces acá vemos cómo esas personas que iban a ser guiadas y de hecho a cumplir esa función, ese servicio. Y otra de las características y condiciones que tenía que tener era la sabiduría, ¿sí? La sabiduría, que es uno de los dones del Espíritu, ¿sí? Y consiste en hablar y actuar reflejando el carácter de Cristo, ¿sí? En medio de cualquier circunstancia, ¿sí? Eso es ser sabio. Una persona sabia es una persona que sabe hablar, actuar todo el tiempo con el carácter de Cristo, ¿sí? Y se maneja en cualquier circunstancia, ¿sí? Además concierne un aspecto práctico de resolución de problemas. Esto también es ser una persona consciente. Esta persona es sabia, se acuerdan de Salomón que en los casos él resolvía, bueno. La sabiduría consiste en esto, en esa practicidad para resolver problemas, ¿sí? Sí, sabiduría no es solamente conocimiento. Sí, ¿sí? Hay un conocimiento intelectual que sirve, pero el poder estar conectados al Espíritu Santo es saber utilizar en el momento indicado aquellas cosas que sí sabemos de conocimiento intelectual. ¿Sí? Pues yo puedo tener todo el conocimiento intelectual y no saber utilizarlo en los momentos que necesito utilizarlo. Para eso la ayuda del Espíritu Santo es importantísima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo solucionar ciertos problemas porque Él me está guiando. ¿Sí? Entonces obviamente el Espíritu Santo va a utilizar los recursos que yo ya aporto. Va ¿sí? a usar la fuente del conocimiento ahí para eso. Claro. Ahora, cuando yo pongo mi confianza solamente en el conocimiento que tengo, puede ser que sepa mucho, que sea un campeón, pero que no sepa cómo solucionar ciertas cosas. ¿Sí? Y eso pasa muy a menudo. Por eso vemos que acá es la palabra en griego Sofía, que se refiere a la sabiduría práctica, hablamos de lo mismo, esa prudencia, habilidad, entendimiento penetrante, ¿sí? Eso también hace alusión a eso, la sabiduría, la instrucción cristiana, eso de instruir, enseñar, ¿no? Una aplicación acertada del conocimiento, ahí también tenemos lo acertado del conocimiento, de poder aplicarlo en el momento exacto, ¿no? Que el Señor nos va guiando. Un entendimiento profundo acerca de la naturaleza verdadera de las cosas. Eso es ser sabio, ¿sí? Cuando uno tiene un entendimiento profundo, esa profundidad que nos da el Espíritu, acerca de la verdad de las cosas. Sí, si nosotros lográramos entender las profundidades del Espíritu y las cosas con las cuales el Señor nos ha capacitado al enviarnos al Espíritu Santo, estaríamos muy afanados por conocerlo cada día más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontraríamos en Él la fuente para resolver todas las circunstancias. ¿Sí? Entonces, poder saber que contamos con Él, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos instruye, que Él es el que nos dice cuáles son las cosas verdaderas, que Él nos lleva en el discernimiento, en discernir las palabras, en el pesar los espíritus. Tantas cosas hay que es el Espíritu el que nos faculta a poder lograrlo, que nos tendría que dar esa pasión de vivirlo, de experimentarlo, de conocerlo cada día más, para que cumpla esa tarea que tiene, que es esa tarea de ayudador, esa tarea de que podamos cumplir aquellas cosas que el Señor ya nos encomendó y esa asignación que el Señor ya nos marcó. Amén. Necesitamos tener esa lámpara, sabemos que una de las lámparas del Espíritu, que son 7 lámparas, es la lámpara de la sabiduría, ¿sí? Para servir, porque somos esas manos, esos pies, esa mirada, esa voz, todo nuestro ser puesto al servicio que refleja al Padre, ¿sí? Vemos acá como estos discípulos, porque eran discípulos, eran los que servían, eran ellos mismos, el carácter de Cristo ahí mismo, en medio de ese servicio, ¿no?
Si vamos vamos a lo que era el lugar, ¿no? De quién estaban sentados a la mesa, sabemos que en la mesa es un lugar de intimidad en el cual salen conversaciones, salen necesidades, salen problemas, dificultades, y vemos como ellos estaban en medio de esas conversaciones, ¿no? Para poder, esto que dijimos que la sabiduría te da ese entendimiento para poder dar un consejo, para poder dar una instrucción. También se preguntarían muchas cosas, ¿no? Le estar por ahí viudas, de cómo voy a hacer para esto, qué voy a hacer con mi hijo. Bueno, ahí estaban esos siervos, esos discípulos, ahí atentos a todo lo que surja, ¿sí? No solamente en lo natural, porque si bien le daban de comer y la servían, la necesidad que de ese momento, que por ahí era la parte económica, ¿no? Porque se habían quedado viudas y por ahí su situación no era económicamente, no estaba como para poder alimentarse y demás. Dijimos que el servicio es espiritual, lo más importante, además de la comida natural, es la comida espiritual. Entonces podemos ver aún esos discípulos sabios, llenos del Espíritu, como decía, de buena reputación, que estaban en medio de todas esas conversaciones, acerca también, si tenemos en cuenta lo que es ser viuda, el tema del duelo, cómo atravesar esos duelos, podrían estar aconsejando acerca de esto de cómo hacer para elaborar los duelos, cómo acercarse más al Señor, ¿no? Orar por ellas, ministrarlas, ¿no? Tan amplio, porque no vemos que no eran personas que no sabían sobre el tema, ¿no? Eran personas llenas del Espíritu Santo, por ende capacitadas para todo, ¿no? Entonces, qué importante esto de poder entrar en conciencia de la condición, que el Señor, cuando nos manda a hacer algo que está en su corazón, como vemos en el caso de esto de servir a las viudas y los huérfanos, que es algo que está en el corazón del Padre, cómo el Señor mismo se encarga de poner estas personas, pero no cualquiera, sino estas personas idóneas, y que los mismos discípulos oran por ellos, son enviados y son ungidos, oran por ellos para hacer esa tarea, porque imagínense las transformaciones que se habrán habido en esas mesas, ¿no? De generaciones. Y no muchos versículos más adelante, uno de los que había sido convocado a servir a la mesa fue Esteban. Sí, lo leí. ¿Sí? Entonces, a veces, como para pensar en esto, a veces pensamos que la comisión o lo que se nos mandó a hacer es poco, ¿sí? Pero en la posición en donde estas personas estaban, ¿sí? Siendo personas de buena reputación, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, Esteban, unos versículos después, termina muriendo, pero antes que eso, él está delante del concilio con los ancianos, ¿sí? Con los escribas, y cómo pasó de servir a las mesas, porque la palabra no lo relata, cómo pasó de servir a las mesas a estar en medio de un lugar predicando el Evangelio del Señor, ¿sí? Y eso es muy, muy interesante, ¿sí? Es muy importante, porque el servicio siempre nos va a ir llevando a distintos lugares, a distintas situaciones, siempre y cuando nosotros estemos atentos de cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Cómo nos estamos presentando, cuál es la condición que tenemos, estamos sirviendo al Señor primeramente, ¿sí? Estamos mirando al prójimo, pero de eso se trata de tomar conciencia de la tarea de la cual nos ha sido encomendada, ¿sí? Entonces creo que y lo que está en el corazón del Padre, ¿no? Porque claro, yo digo, el Señor dice que vino a traer estas buenas nuevas a los enlutados, ¿no? Al enlutado del corazón. Y qué más que una viuda no está enlutada y sus hijos, ¿no? Entonces, qué importante esto de por ahí, a veces uno pone parámetros de servicio, pero preguntarle al Señor, ¿en dónde tengo que estar? ¿Qué es lo que en este tiempo tengo que estar haciendo? Porque es ahí donde vamos a poder fluir de todo esto y con todo lo que el Señor ha puesto y depositado el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y no menospreciar ciertas cosas, como dice Pablo, por ahí podemos tener en menos esto. Si está en el corazón de Dios es importante, yo siempre digo, sí, es primordial, es eso, es la asignación que tenés que hacer, es lo que hoy el Señor te habla, lo que tenés que hacer hoy. Y démosle esa honra y preparémonos en esta condición, ¿no? De ser sabios, ser llenos de ley, porque eso es algo que nos corresponde a nosotros, ese anhelo de poder llegar en esas condiciones, porque servir, como dice Pablo, podemos servir todos, pero en estas condiciones van a hacer la diferencia, porque yo me imagino
las personas que pasaron por esa mesa, rodeadas de esas personas, totalmente transformadas, ¿no? Sí, Los sí, niños, sí. las generaciones. Entonces a veces esta sensibilidad de poder preguntarle esto de estas obras de antemano, que es lo primordial, como venimos diciendo, es servir en donde el Señor nos está llamando a servir, ¿no? Y en esta condición, Amén. Qué lindo. Bueno, hasta acá esta noche, ¿sí? Queda mucho más por desarrollar, porque siempre el servicio da para mucho, ¿sí? Pero en esta noche vamos a poner un Selah y vamos a presentarnos delante del Señor, ¿sí? Creo que lo más importante es, cada vez que el Señor nos habla, es revisarnos, es mirarnos internamente. Señor, estoy haciendo lo que vos me mandaste hacer, ¿sí? Estoy haciendo de más, estoy haciendo de menos. De la manera correcta. ¿Lo estoy haciendo de la manera correcta? Claro. Con gozo. Me siento culpable a veces cuando no puedo, no logro satisfacer las demandas de la gente. ¿Sirvo a la gente o te sirvo a vos primero? ¿Sí? Estoy buscando beneficios personales en el servicio. Entonces son muchas cosas que creo que el Espíritu nos empieza a examinar, ¿sí? Y ver si realmente con sinceridad y con un corazón dispuesto delante de Él, porque delante de Él nada queda oculto, uno pueda presentarse y hacerle estas preguntas al Señor. Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Te estoy escuchando? ¿Sí? Entonces creo que son preguntas que en esta noche serían buenas que cada uno de nosotros la pudiera hacer, ¿sí? Así que, Ana, nos despedimos con una oración y obviamente la semana que viene seguimos desarrollando un poquito más profundo este tema del servicio. Amén. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo, por todo lo que hoy nos has enseñado, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, que nos transforma cada día, Señor. Queremos aprender más de esto de ser siervos, Señor. Queremos que nos examines, que examines nuestro corazón, Señor, para ver las motivaciones, que podamos realmente tomarnos un tiempo para estar delante de tu presencia y dejar que el Espíritu Santo nos escudriñe, vea, Señor, todo lo que estamos haciendo, todas las obras, replantearnos, seguir preguntándote, estar todo el tiempo conectados para hacer y hacer lo que vos nos digas, Señor, porque sabemos que ahí está el fruto, Señor, cuando uno hace, dice y hace lo que está en tu corazón para este tiempo, Señor. Queremos realmente ser esos siervos, Señor, que están a tu servicio, papá, no solo a tu servicio, sino al servicio del prójimo, Señor, y que sabe que por ende viene ese beneficio, esa recompensa, porque vos sos así, Señor, vos sos dador, vos sos, no das, Señor, con medida, papá. Te damos las gracias, Señor, y dejamos que esta luz, Señor, que se abrió, Señor, siga iluminando todo nuestro ser, que las profundidades de este servicio, de ser siervos como vos sos, como esa asignación tan hermosa que se te ha dado, Señor, que fue costosa porque vos lo tenías todo, Señor. Sin embargo, menospreciaste eso para hacerte como nosotros, para reconciliarnos, Señor, para darle un nuevo sentido al servicio, papá. Gracias, Señor, queremos tener ese sentir que hubo en Cristo, para poder servir, Señor, con todo lo que somos, con todo lo que tú has depositado en nosotros, Señor. Seguir perfeccionándonos, Señor, seguir ensanchando, Señor, nuestras estacas, Señor, seguir trabajando en nuestras vidas, Señor, seguir modelando nuestro ser a esa forma de siervo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
haya en nosotros tu sentir, oh Cristo, siervo humilde, te despojaste de tu gloria, te humillaste en obediencia hasta la cruz, como la semilla que cae a la tierra y muere, el fruto de tu alma nos justificó ante el Padre, como la semilla que cae a la tierra y muere, el fruto de tu alma nos justificó ante el Padre. El Padre le entregó